Lo que ocurrió aquel día en Dotán vuelve a repetirse en la vida de todo hijo de Dios. Con cuánta frecuencia los problemas nos rodean y estamos a punto de darnos por vencidos. Con cuánta frecuencia nuestra visión espiritual es empañada. Es el deseo de Dios que también nuestros ojos sean abiertos a las realidades invisibles, al igual que aquel joven estudiante en Dotán. Y cuando esto ocurre, nuestra confianza en Dios es restaurada. Y es esa confianza plena en Dios la que nos permite permanecer firmes ante la prueba y estar listos para pasar la prueba final. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré para que repasemos esta conmovedora historia de fe y liberación. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Aunque ocurrió hace muchos siglos, el relevante mensaje que esta historia nos deja es tan válido entonces como ahora. Nos muestra que la mano de Dios no se ha acortado para salvar y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta historia la encontramos en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, pero vayamos al contexto inmediato antes de entrar directamente a la historia. Los primeros 7 versículos nos presentan una conmovedora historia de cómo Dios actúa poderosamente y está involucrado en los asuntos diarios y las presiones de la vida diaria. Eliseo y los otros profetas fueron de Samaria al río Jordán a cortar madera para ampliar la escuela. Pidieron prestadas algunas herramientas y mientras cortaban los árboles, a uno de ellos se le escapó el hacha del mango y el hierro cayó en el agua. Siendo que era un hacha prestada, esto les causó gran preocupación. Le comunicaron al profeta lo ocurrido con la esperanza que éste los ayudara. Y el profeta les preguntó dónde se les había caído el hacha. Momentos después cortó un palo, lo echó en el lugar donde le dijeron que el hacha había caído y aquel hierro flotó. «Ve y tómala», le dijo el profeta a uno de los jóvenes, y así lo hizo. Una hermosa ilustración que tanto antes como ahora, Jesús siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos en los problemas que nos afligen en nuestra vida diaria. Es por eso que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, y en base a la experiencia que tuvo con Dios, dijo lo que está en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y amigos, esta es una declaración de alguien que experimentó en su vida los milagros de Dios. Esta es una declaración que tú y yo debemos hacer nuestra y por la fe aceptarla cuando tenemos desafíos y en nuestros quehaceres diarios. Bueno, la historia que hemos de abordar hoy ocurrió entre los años 852 al 798 a.C. Había guerra entre Israel y Siria. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba llevando una guerra estratégica contra Israel. Pero tenía un problema. Cada vez que trazaba una estrategia militar muy secreta, Israel se le adelantaba y vencía. Preocupado por esto, reunió a sus oficiales y les preguntó quién era el traidor entre ellos. Y dice el registro bíblico en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, lo siguiente. ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No, resulta que no había un traidor. El rey fue informado que el problema era Eliseo, quien tenía acceso a las deliberaciones más secretas del rey y las comunicaba al rey de Israel. Él era el ojo y el oído de Israel. ¿No es una gran ventaja el tener un profeta en la casa? Desde entonces el rey concentró toda su atención en Eliseo, el profeta de Dios. Descubrieron que vivía en Dotán, un pueblecito muy pequeño. El nombre de este pueblo significa 2 pozos o 2 aljibes. Dotán era la misma ciudad donde siglos atrás José había sido vendido por sus hermanos.
como lo relata el libro de Génesis capítulo 37. Y la orden real de captura no se hizo esperar. Los sirios lanzaron el ataque de noche, viajaron en carros de guerra, y mucho antes que rompiese el alba, la ciudad de Dotán estaba totalmente rodeada por un imponente ejército en busca de un hombre, Eliseo. Los habitantes de Dotán dormían apaciblemente, ignorando el peligro. Pero como dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y aquí nuevamente Dios estaba adelantando a los eventos. Me pregunto, ¿cuántas veces hemos sido librados por Dios y no lo sabemos? Quizás de emboscadas, quizás malos negocios, fraudes, engaños, enfermedades, accidentes. Recuerdo hace algunos años atrás cuando un grupo de jóvenes decidió hacer un viaje misionero para ayudar a construir iglesias en el sur de México. Contrataron un autobús que los llevó a destino. El proyecto de construcción fue realmente un éxito. No solamente lograron terminar los 12 edificios, sino que parte del grupo que contaba con algunos médicos, dentistas, oftalmólogos, ofrecieron consultas gratis, ayudaron a aliviar las necesidades de muchísimas personas en esa comunidad. Y por la noche el grupo se dedicó a dirigir reuniones evangelísticas al aire libre y muchas personas hicieron su decisión por Cristo. Pero el enemigo de Dios no está interesado en que la juventud dedique sus talentos para servir a Jesús y aliviar las necesidades de la humanidad. Siempre está en pie de guerra, listo para causar el mayor daño posible o a destruir a los hijos de Dios. Pero Dios no duerme. Él coloca un cerco de protección alrededor de sus hijos, o como dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando emprendieron el viaje de regreso, luego de haber completado su objetivo, les tocó pasar nuevamente por terrenos montañosos, cordilleras, caminos estrechos, curvas cerradas y peligrosas. El grupo venía cantando y alabando a Dios por sus bondades recibidas durante ese proyecto misionero. Y al llegar a un valle, luego de haber dejado atrás una cadena montañosa, el chofer del autobús recibió la impresión de que debía detenerse para verificar el nivel de aceite del motor. Pero, ¿por qué debo detenerme?, razonó. Hace apenas pocas horas antes de comenzar el viaje, el nivel de aceite estaba normal. ¿Por qué debo verificarlo otra vez? Bueno, avanzó unos kilómetros más y esta vez parecía que algo sobrenatural lo compelía a detenerse para verificar el motor. Así que detuvo el autobús al costado de la ruta. Los jóvenes se preguntaban, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál era la razón para detenerse en ese lugar sin haber llegado al siguiente pueblo? Era de noche. El chofer bajó, revisó el nivel del aceite, los frenos, los neumáticos, etc. Todo aparentemente estaba normal. Y al subir nuevamente al asiento, encender el motor y asirse del volante, quedó paralizado de horror. El volante giraba totalmente libre. La barra de la dirección se había quebrado. Habían viajado casi toda la noche entre montañas, curvas y precipicios, ignorando lo que podría haber ocurrido. Ahora comprendió por qué esa fuerza misteriosa lo había compelido a detenerse. Fueron momentos de reflexión para todo el grupo, momentos de reconsagración. Nuevamente, Dios se había adelantado enviando a sus ángeles para protegerlos de una manera milagrosa. Muy temprano, el siervo de Eliseo se levantó y mientras preparaba su desayuno notó que no había movimiento en las calles. Miró por encima del muro y quedó paralizado. En todas las direcciones, la ciudad estaba rodeada por un gran ejército con carros, caballos y soldados. Su corazón se llenó de temor y corrió hacia la casa gritando desesperado, «Señor mío, ¿qué haremos?» ¿No es esta nuestra primera reacción cuando nos encontramos rodeados por el enemigo? ¿O cuando las circunstancias parecen estar todas en nuestra contra o estamos frente a un callejón sin salida? ¿Qué hago?, exclamamos con frecuencia. Sí,
Cuando los problemas nos abruman, nos llenamos de temor y desánimo. Y estamos a punto de darnos ya por vencidos y hasta aún abandonar nuestra fe. Es por eso que debemos ir a las Escrituras para ver cómo reaccionaron hombres y mujeres de Dios en situaciones similares y cómo Dios intervino en diferentes circunstancias. Repasemos, por ejemplo, algunos incidentes bíblicos. Moisés, por ejemplo. Antes de cruzar el Mar Rojo, el pueblo estaba aterrado al ver el ejército enemigo que se les acercaba y no había escapatoria. Algunos incluso estuvieron dispuestos a rendirse como prisioneros ahí mismo y regresar a Egipto. No veían más allá de lo que sus ojos físicos le permitían. Un mar, un ejército, montañas. Pero Moisés tenía su visión en Dios intacta. Él podía ver el invisible, podía ver más allá del mundo físico, a un Dios todopoderoso, a quien nada toma por sorpresa y cuyos ojos están sobre cada uno de sus hijos. Y Moisés dijo al pueblo lo que aparece registrado en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo 14, 13 al 15. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Di a los hijos de Israel que marchen. Nuevamente Dios se adelantó al problema, intervino abriendo el Mar Rojo, salvando a su pueblo y destruyendo a sus enemigos. Tenemos el caso de Débora en el tiempo de los jueces. Israel había pecado contra Dios y el Señor los dejó en manos de los cananeos. Fueron intimidados y abusados por 25 años por Sísara, comandante de las Fuerzas Armadas. Finalmente clamaron de corazón por ayuda y Dios los escuchó. Levantó a Débora la profetisa para guiar a Israel y bajo la dirección de Dios, Débora trazó un plan que condujo a Sísara con sus carros de guerra a los arroyos secos al pie del monte Tabor. Dios envió una lluvia torrencial y los carros quedaron empantanados. Tuvieron que huir a pie. Fueron alcanzados y exterminados. Y ella prorrumpió en un cántico. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Lo puedes encontrar en Jueces 5:3. Israel experimentó la victoria porque se abrieron sus ojos espirituales, vieron más allá del problema, clamaron y Dios contestó. El rey Ezequías, el buen rey de Judá, es otro ejemplo. Un día se vio rodeado de 185,000 soldados asirios. Fue al templo, oró y puso sus ojos en Dios para que liberara a su pueblo. Luego reunió a su pueblo y les dijo las memorables palabras que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Qué hermosa promesa! Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces Dios envió a su ángel y aquella noche murieron 185,000 soldados asirios. La victoria no es nuestra, sino del Señor, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Dios está presente en los asuntos diarios de la vida. No estás solo, no estás sola frente a ese problema que afrontas. Dios es poderoso para obrar un milagro si confías en Él. Y si Él, en su providencia, elige no obrar ese milagro que tú pides, sigue confiando. Él te dará fuerzas para sobrellevar esa carga y tú estarás siendo un testimonio viviente ante el universo que amas a Dios más allá de los beneficios que recibes. Sí, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno, Eliseo, al igual que el joven, vio al ejército del enemigo rodeando la ciudad. Pero Eliseo tenía una visión de Dios intacta, una visión clara. Él podía ver por fe, más allá de lo que los ojos físicos contemplaban.
Le dijo al muchacho lo que aparece en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y agregó lo que registra el siguiente versículo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nuevamente Dios intervino. Dios se adelantó en favor de sus hijos. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 1000 años antes, no muy lejos de allí, Jacob, antes de encontrarse con su hermano Esaú y de luchar con el ángel, vio un campamento de ángeles cerca de su campamento. Llamó a aquel lugar Mahanaim, que quiere decir doble campamento, el de Dios y el suyo. Dos mundos que coexisten juntos. Y sabes que en repetidas ocasiones Dios dice a sus hijos palabras reanimadoras. A menudo en el transcurso de la vida, los creyentes se encuentran en situaciones que les infunden temor e incertidumbre, pero Dios revela su presencia y habla palabras de ánimo y esperanza. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Jacob, no temas descender a Egipto, allí haré de ti una nación grande. Josué y Caleb hablaron en nombre del Señor, no temáis, los comeremos como pan, Dios está con nosotros. Igualmente Dios te dice a ti, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y Jesús nos asegura, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amigo y amiga, mientras vivamos en este mundo, se levantarán dificultades y surgirán peligros que deberemos afrontar. Satanás hará todo lo posible para que los justos cedan ante la duda y el temor. Pero a través de la niebla de la incertidumbre y la duda, aún no llega en forma clara y animadora la voz de Dios que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El más débil de los hijos de Dios, aparentemente solo y olvidado en la tierra, nunca necesita temer de fuerza alguna que el enemigo pueda enviar contra él. Con Dios a su lado, su fuerza será mayor que la de las más potentes huestes del mal. Eliseo oró, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Dios contestó la oración del profeta, y los ojos del muchacho se abrieron al mundo real. Vio el campamento del Señor mucho más numeroso, más brillante y mejor armado, rodeando la ciudad. ¿Sabes? Las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin la ayuda del Señor, Él y sus ángeles, que son invisibles para el hombre, pero son reales para cada uno de los hijos de Dios. ¿Sabes? Con los ojos de la carne solo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. Y nuestra mayor necesidad es que se nos abran los ojos para que podamos ver a Dios y la importancia vital que todo lo que se relaciona con su reino tiene que ver con nuestra vida también. Y a menos que Dios nos abra los ojos, recorreremos los caminos de la vida como ciegos, sin entender nunca los bienes del Señor, sin llegar a comprender la vital importancia de la justicia ni apreciar el alcance de la santidad. Pero cuando oramos a Dios, se nos abren los ojos y comenzamos a captar el valor de lo que es más vital en nuestra existencia. Los ángeles de Dios son nuestros compañeros constantes. Ellos están en torno a los hijos de Dios. Hay mensajeros del cielo que los guardan y por cuyas filas los ángeles malos nunca podrán pasar a menos que por su propia elección los santos rechacen la protección divina. Quien es ayudado por el Señor puede hacer frente fácilmente a la más grande potencia y poder de la tierra, diría yo. Los carros y caballos que rodeaban a Eliseo eran miríadas de poderosos ángeles enviados por Dios para cuidar a su siervo.
David durante su vida tuvo que enfrentar problemas humanamente insolubles. Pero nota lo que escribió en el Salmo 3, el versículo 6. Él dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y en el Salmo 27 nos dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá mi corazón? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego en el Salmo 68, él escribe lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Oh sí, mis amados, las Escrituras están llenas de incidentes que nos muestran que el mundo físico que nos rodea no es todo. Hay un mundo real detrás de las cortinas de la historia. Es por eso que el apóstol Pablo animó a los hermanos de Corinto, que a veces se desanimaban como algunos de nosotros, y les dijo estas palabras en el libro 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, amigo y amiga, la oración que tú y yo necesitamos hacer es: oh Señor, abre mis ojos para que vea las realidades eternas que me rodean. Y ahora un par de promesas de mi autora favorita, de este hermoso libro, El Camino a Cristo, que es un clásico, que debe estar en cada hogar. Es una edición de bolsillo, la guarda siempre en un bolsillo cerca del corazón. Sígueme. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que os confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa de alguna manera que afecte a nuestra paz es tan pequeña para que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad pueda acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad pueda asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Y esto está en la página 100 del Camino a Cristo. Hay otras citas más, pero el tiempo se nos está yendo. Así que avancemos en nuestro estudio en esta oportunidad. Vayamos otra vez a la palabra de Dios. Mis amigos, ¿cuál es tu visión espiritual? ¿Estás consciente de que hay un campamento de Dios en forma permanente para socorrerte? ¿O es que andas a la deriva? ¿Estás en Dotán hoy con un problema que no puedes resolver? ¿Está tu casa, tu hogar, tu vida, tu salud rodeada por un problema sin solución? ¿Sientes temor, verdad? Tal vez al sintonizar este programa estabas pensando que si este mismo día o esta semana no se resuelve tu problema, ya no vale la pena seguir adelante luchando. Es posible que te encuentres en un mar de dificultades, deudas, y también te estás enfriando espiritualmente al punto que ya ni oras ni estudias la Biblia. Tal vez estás pensando que tu matrimonio ya no tiene solución. Tal vez te estás dando por vencido con tus hijos. O tal vez tengas un grave problema de salud. Las relaciones con otras personas pues no andan bien. Tal vez tu noviazgo ha fracasado. O estás preocupado con tu trabajo y con tu problema de documentación al emigrar fuera de tu país natal. ¿No quisieras ahora mismo usar el arma más poderosa que Dios ha puesto en las manos y en nuestras manos, en las manos de sus hijos, sus promesas llevadas en oración? Clama a Dios en oración. Conéctate con la fuente de la vida. ¿Me acompañas a orar? Oremos. Padre Celestial, abre nuestros ojos espirituales para que podamos verte.
Ayúdanos a ejercer fe y confianza en ti frente a las crisis. Tú que sostienes los mundos con el poder de tu palabra, eres más grande que nuestros problemas. Nada te toma por sorpresa. Por eso tenemos la seguridad que tú ya te has adelantado y has hecho provisión para nuestras necesidades. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero invitarte a que visites nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde encontrarás una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. En especial quiero recomendarte 2 libros que han cambiado la vida de millones. El Camino a Cristo, el libro traducido a más idiomas después de la Biblia, y el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Estos libros son el complemento ideal para los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv. Te ayudarán a comprender mejor los tiempos que vivimos y el plan que Dios tiene para tu vida. Te conducirán a conocer mejor a Jesús, a gozar de su compañerismo real con Él y a anhelar su segunda venida. Están presentados de una manera clara y sencilla. También podrás disfrutar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir y suscribirte a los podcasts. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y ahora, las palabras de despedida del Pastor Costa. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy y nuevamente ha llegado el momento de despedirnos. Viaja tan rápido el tiempo, ¿no es cierto? Pero yo espero que este programa haya sido una bendición en tu vida. Sabes, a veces nos abrumamos por los problemas, pero hay alguien mayor que los problemas. Yo sé que a veces no vemos salida, no vemos solución, vemos montañas, vemos un túnel sin luz al final. Pero recuerda que Jesús es mayor que cualquier problema y si tienes duda, mira la tumba vacía. Él salió de la tumba, Él vive y si Él tiene la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. No te desanimes, tómate de la mano del Todopoderoso. Él se especializa en casos difíciles. Los problemas, las crisis, son el material del cual están hechos los milagros. Así que, sigue adelante. Tómate la mano del Señor, dale una oportunidad a Dios en tu vida. Y te invito a seguir estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, y ya tendrás una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Actúa poderosamente y está involucrado en los asuntos diarios y las presiones de la vida diaria. Eliseo y los otros profetas fueron de Samaria al río Jordán a cortar madera para ampliar la escuela. Pidieron prestadas algunas herramientas y mientras cortaban los árboles, a uno de ellos se le escapó el hacha del mango y el hierro cayó en el agua. Siendo que era un hacha prestada, esto les causó gran preocupación. Le comunicaron al profeta lo ocurrido con la esperanza que éste los ayudara. Y el profeta le preguntó dónde se les había caído el hacha. Momentos después cortó un palo, lo echó en el lugar donde le dijeron que el hacha había caído y aquel hierro flotó. «Ve y tómala», le dijo el profeta a uno de los jóvenes, y así lo hizo. Una hermosa ilustración que tanto antes como ahora, Jesús siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos en problemas. Lo que ocurrió aquel día en Dotán vuelve a repetirse en la vida de todo hijo de Dios. Con cuánta frecuencia los problemas nos rodean y estamos a punto de darnos por vencidos. Con cuánta frecuencia nuestra visión espiritual es empañada. Es el deseo de Dios que también nuestros ojos sean abiertos a las realidades invisibles, al igual que aquel joven estudiante en Dotán. Y cuando esto ocurre, nuestra confianza en Dios es restaurada.
Y es esa confianza plena en Dios la que nos permite permanecer firmes ante la prueba y estar listos para pasar la prueba final. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré para que repasemos esta conmovedora historia de fe y liberación. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Aunque ocurrió hace muchos siglos, el relevante mensaje que esta historia nos deja es tan válido entonces como ahora. Nos muestra que la mano de Dios no se ha acortado para salvar y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta historia la encontramos en el libro 2 de Reyes, capítulo 6. Pero vayamos al contexto inmediato antes de entrar directamente a la historia. Los primeros 7 versículos nos presentan una conmovedora historia de cómo Dios a Israel se le adelantaba y vencía. Preocupado por esto, reunió a sus oficiales y les preguntó quién era el traidor entre ellos. Y dice el registro bíblico en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, lo siguiente. ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No, resulta que no había un traidor. El rey fue informado que el problema era Eliseo, quien tenía acceso a las deliberaciones más secretas del rey y las comunicaba al rey de Israel. Él era el ojo y el oído de Israel. ¿No es una gran problema más que en los problemas que nos afligen en nuestra vida diaria? Es por eso que el apóstol Pedro, inspirado por Dios y en base a la experiencia que tuvo con Dios, dijo lo que está en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y amigos, esta es una declaración de alguien que experimentó en su vida los milagros de Dios. Esta es una declaración que tú y yo debemos hacer nuestra y por la fe aceptarla cuando tenemos desafíos y en nuestros quehaceres diarios. Bueno, la historia que hemos de abordar hoy ocurrió entre los años 852 al 798 a.C. Había guerra entre Israel y Siria. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba llevando una guerra estratégica contra Israel. Pero tenía un problema. Cada vez que trazaba una estrategia militar muy secreta,